¿Alguna vez has sentido que hay algo más en tu caminar con Dios, pero no sabes exactamente qué es? Que hay un poder, un regalo divino, una manifestación del Espíritu Santo que aún no has experimentado. Ahora imagina si te dijera que existe un poder sobrenatural que Dios ha depositado en su iglesia, pero que muchos cristianos ignoran. Un poder que puede transformar tu vida, abrir puertas en el mundo espiritual y hacerte experimentar el reino de Dios como nunca antes. Sin embargo, solo unos pocos han aprendido a activarlo y usarlo plenamente. La Biblia habla de 9 dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. 9 regalos divinos que no son privilegio de unos cuantos, sino una promesa para cada hijo de Dios. Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos desconocen cómo funcionan, cómo recibirlos y cómo aplicarlos en su vida diaria. Y por eso se pierden de algo grandioso. En este video vamos a desvelar los secretos de estos dones espirituales, lo que la palabra de Dios realmente enseña sobre ellos y cómo pueden operar en tu vida hoy mismo. Lo que aprenderás hoy puede desbloquear una dimensión de fe y poder en tu vida que jamás imaginaste. Ahora te pregunto, ¿estás listo para conocer algo que podría cambiar tu relación con Dios para siempre? ¿Estás dispuesto a descubrir si estos dones ya están dentro de ti, esperando ser despertados? Antes de comenzar con este poderoso estudio, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" para demostrar tu fe y compromiso con esta enseñanza. Dale un me gusta a este video, porque eso hará que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Cada like es una semilla de evangelización. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque cada estudio que compartimos aquí puede acercarte más a la revelación que Dios tiene para tu vida. Prepárate porque lo que vamos a compartir hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Ahora vamos a comenzar con el estudio. El don de palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. En la Biblia, Dios nos revela que uno de los primeros dones espirituales es la palabra de sabiduría. Pero, ¿qué significa realmente este don y cómo puede manifestarse en tu vida? La sabiduría que viene de Dios, el don de palabra de sabiduría, no es simplemente inteligencia humana o conocimiento adquirido con los años. Es una revelación sobrenatural de Dios sobre algo que aún no ha sucedido. Es cuando el Espíritu Santo te muestra el futuro, la solución a un problema o la dirección correcta en una situación específica. Un ejemplo claro de este don lo vemos en la vida de José, cuando interpretó el sueño del faraón y recibió sabiduría de Dios para salvar a Egipto de la hambruna. Génesis 41, 25, 32. ¿Cómo puede impactar tu vida? Tal vez en este momento estás enfrentando una decisión difícil. No sabes qué camino tomar, qué puerta abrir o cerrar. Dios quiere hablarte, quiere darte la sabiduría divina para tomar decisiones según su voluntad y no la tuya. Este don es una brújula divina. Si aprendes a escuchar la voz de Dios, Él te mostrará cosas que solo Él conoce. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios usó este don para guiar a su pueblo? Moisés, Daniel, Salomón, todos dependieron de la sabiduría divina y no de la lógica humana. Pero hay algo más. Muchos cristianos nunca han pedido este don y por eso no lo han recibido. No es solo para pastores y profetas. Este don es para cualquier hijo de Dios que esté dispuesto a pedirlo y usarlo para la gloria del reino. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te mostró algo antes de que sucediera? ¿Has experimentado este don en tu vida? No te vayas, porque el próximo don que vamos a estudiar es uno de los más malinterpretados en la iglesia, el don de palabra de conocimiento.
porque a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:8. Hay momentos en los que sabes algo sin haberlo aprendido por medios naturales. De repente, Dios pone en tu corazón información sobre una persona, una situación o un problema sin que nadie te lo haya contado. Eso es el don de palabra de conocimiento en acción. La diferencia entre sabiduría y conocimiento. En el bloque anterior, hablamos de la palabra de sabiduría que revela cosas del futuro. Pero la palabra de conocimiento revela algo del presente o del pasado. Este don se manifiesta cuando el Espíritu Santo revela un hecho oculto o te da un conocimiento que no podrías tener de ninguna otra manera. Ejemplo bíblico: Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo, le dijo detalles de su vida que nadie más sabía. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. Ella quedó impactada. ¿Cómo podía Jesús saber eso? Era el don de palabra de conocimiento en acción. ¿Cómo opera este don en la vida real? Este don puede manifestarse de muchas formas. Cuando Dios te muestra algo sobre alguien para que ores por esa persona. Cuando un pastor predica y de repente menciona exactamente lo que alguien en la audiencia necesita oír. Cuando tienes una revelación repentina sobre una situación y sabes qué hacer sin que nadie te lo haya dicho. ¿Cómo recibirlo? Este don no es solo para profetas o ministros. Dios lo quiere derramar sobre todos sus hijos. Si deseas recibirlo, pídeselo al Señor en oración y abre tu corazón para ser usado por Él. Comenta abajo: ¿alguna vez has sentido que Dios te reveló algo que no podías saber por medios humanos? No te vayas todavía. El próximo don es uno de los más poderosos y pocos saben cómo usarlo correctamente. El don de fe. A otro, fe por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. ¿Sabías que la fe que usas para creer en Jesús no es la misma que el don de fe del Espíritu Santo? Todos los cristianos tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero el don de fe es algo completamente diferente. Es una fe sobrenatural, inquebrantable, una certeza absoluta dada directamente por el Espíritu Santo en momentos específicos. ¿Cómo funciona el don de fe? Este don se manifiesta cuando una persona recibe una confianza sobrenatural de que Dios hará algo imposible. No es simplemente creer, es estar 100% seguro, sin ninguna duda. Ejemplo bíblico: Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, no entró en pánico, no intentó huir, no pidió clemencia. Él tenía una certeza absoluta de que Dios cerraría la boca de los leones. Este no era un nivel normal de fe, era el don de fe en acción. Diferencias entre fe normal y don de fe. Fe común, la que usamos a diario para confiar en Dios. Fe como fruto, la que crece en nosotros con el tiempo conforme maduramos en el Señor. Fe como don del Espíritu, una confianza sobrenatural que aparece en un momento específico para hacer lo imposible. ¿Cómo saber si has experimentado este don? Si alguna vez has pasado por una situación en la que todo parecía perdido, pero dentro de ti había una paz absoluta, una certeza inquebrantable de que Dios actuaría, es muy probable que el Espíritu Santo te haya dado este don en ese momento. El don de fe puede cambiar tu vida. Este don no solo es para profetas o grandes hombres de Dios, tú también puedes recibirlo. Si alguna vez has sentido que Dios quiere que des un paso en fe para hacer algo que parece imposible, pídele al Espíritu Santo que te llene con este don. Comenta abajo:
¿Has experimentado alguna vez una fe sobrenatural en una situación imposible? El próximo don es uno de los más impactantes y cuando se manifiesta, el mundo espiritual se sacude. El don de sanidades, Sheila, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. ¿Alguna vez has visto a alguien ser sanado milagrosamente? ¿Sabías que Dios aún sana hoy como lo hacía en los tiempos bíblicos? El don de sanidades es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que permite que enfermedades, dolencias y aflicciones físicas o emocionales sean eliminadas instantáneamente. No es algo exclusivo de Jesús o los apóstoles. Es un don que sigue operando en la iglesia hoy. Ejemplo bíblico: Jesús y el ciego Bartimeo. En Marcos 10:46-52, un hombre ciego llamado Bartimeo clamó a Jesús: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús no lo ignoró, no lo dejó en su condición, lo sanó al instante. Este mismo poder está disponible hoy. Dios no ha cambiado. ¿Cómo opera el don de sanidades? Puede manifestarse a través de la imposición de manos. Marcos 16:18. Puede ocurrir mediante una simple palabra de fe. Hechos 3:6. Puede suceder a través de un acto de obediencia. Juan 9:6-7. ¿Cómo saber si tienes este don? Si alguna vez has orado por alguien enfermo y has sido sanado, Dios te ha usado en este don. Si en tu corazón sientes una carga por los enfermos y un deseo ardiente de verlos restaurados, es posible que el Espíritu Santo quiera manifestar este don a través de ti. La sanidad es un testimonio poderoso. Cuando Dios sana, las personas ven su gloria. Muchas almas han llegado a Cristo después de ver un milagro. Comenta abajo: ¿has experimentado una sanidad sobrenatural en tu vida o la vida de alguien más? El próximo don está estrechamente ligado a este. Es un don que rompe barreras y desafía lo natural. El don de milagros, a otro el hacer milagros. 1 Corintios 12:10. ¿Has visto alguna vez lo imposible volverse posible delante de tus ojos? ¿Sabías que Dios sigue haciendo milagros hoy? El don de milagros es la manifestación directa del poder de Dios sobre las leyes de la naturaleza. No es algo simbólico ni figurativo, es real, tangible, impactante. Cuando este don se activa, lo que es humanamente imposible ocurre. Dios no ha cambiado. Lo que hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Ejemplo bíblico: la multiplicación de los panes y los peces. En Mateo 14:13-21, Jesús tenía solo 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Humanamente era imposible, pero Jesús dio gracias, partió el pan y lo multiplicó sobrenaturalmente. Eso es el don de milagros en acción. ¿Cómo opera este don en la actualidad? Se manifiesta cuando Dios interviene en circunstancias imposibles. Se activa cuando la fe y la obediencia se combinan con la voluntad de Dios. Se produce cuando hay una necesidad sobrenatural que no puede ser suplida por medios humanos. ¿Cómo saber si Dios quiere usarte en este don? Si alguna vez has visto a Dios hacer algo que desafía las leyes naturales, podrías haber presenciado un milagro. Si alguna vez has orado por algo imposible y Dios respondió de una manera extraordinaria, el Espíritu Santo podría estar operando este don en tu vida. Dios sigue haciendo milagros hoy. Algunos piensan que los milagros solo ocurrieron en tiempos bíblicos, pero la verdad es que siguen sucediendo todos los días. Dios no ha cambiado. Comenta abajo: ¿has visto o experimentado algún milagro en tu vida? El próximo don es uno de los más controversiales y muchas personas no saben cómo funciona realmente. El don de profecía. A otro profecía. 1 Corintios 12:10. ¿Sabías que Dios sigue hablando hoy a través de profetas?
y que la profecía no es solo predecir el futuro, sino también revelar la voluntad de Dios en el presente. El don de profecía es cuando Dios usa a alguien para hablar directamente a su pueblo. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que puede consolar, advertir, exhortar o revelar lo que está por venir. Dios nunca ha dejado de hablar. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, su voz sigue resonando a través de aquellos que están dispuestos a escuchar. Ejemplo bíblico: la profecía de Agabo. En Hechos 11:28, un profeta llamado Agabo predijo una gran hambruna que vendría sobre el mundo. La iglesia creyó en su palabra y se preparó, evitando así el desastre. ¿Cómo saber si una profecía es de Dios? La Biblia nos advierte que no toda profecía es genuina. Por eso debemos discernir y probar los espíritus. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:20-21. Características de una profecía verdadera. Se alinea con la palabra de Dios. Exalta a Cristo y no al profeta. No produce confusión ni temor sin propósito. Se cumple en el tiempo establecido por Dios. ¿Puede cualquier creyente profetizar? Sí. Aunque hay profetas llamados por Dios para ejercer este ministerio, el don de profecía puede manifestarse en cualquier creyente que esté lleno del Espíritu Santo. Dios quiere usarte para hablar a otros. Tal vez Dios ya ha puesto palabras en tu boca para alguien, pero no te diste cuenta. Cuando obedeces y compartes un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, estás operando en este don. Comenta abajo: ¿alguna vez has recibido una profecía que cambió tu vida? El próximo don es uno de los más enigmáticos y muchas iglesias lo han ignorado o malinterpretado. El don de discernimiento de espíritus. A otro, discernimiento de espíritus. En Corintios 12:10. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien en una situación o en una persona, aunque todo pareciera normal? ¿Has percibido alguna vez una presencia espiritual, pero no podías explicarlo? El don de discernimiento de espíritus es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para detectar, identificar y distinguir el origen de una manifestación espiritual. En el mundo espiritual hay 3 tipos de influencias. El Espíritu de Dios, que trae paz, verdad y edificación. El espíritu humano, que puede ser influenciado por emociones o pensamientos propios. Los espíritus demoníacos, que buscan engañar, confundir y destruir. Ejemplo bíblico: Pablo y la adivina de Filipos. En Hechos 16:16-18, Pablo y sus compañeros encontraron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ella parecía estar diciendo la verdad, pues declaraba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero Pablo discernió que no era el Espíritu Santo el que hablaba a través de ella, sino un espíritu demoníaco, y con autoridad ordenó que el espíritu saliera, y la mujer fue liberada. ¿Cómo se manifiesta este don en la actualidad? Cuando un creyente puede sentir si algo es de Dios o no, incluso sin evidencia visible. Cuando alguien percibe la presencia de un espíritu maligno y toma autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Cuando un líder espiritual detecta falsos maestros, doctrinas erróneas o ataques espirituales disfrazados de luz. ¿Cómo recibir este don? Si quieres operar en este don, pídeselo a Dios en oración y afina tu sensibilidad al Espíritu Santo. Este don es vital en la iglesia de hoy para evitar engaños y permanecer firmes en la verdad. Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Cuando tienes discernimiento espiritual, ya no vives engañado ni temeroso. Ves la verdad detrás de las apariencias y puedes caminar con seguridad en la voluntad de Dios. Comenta abajo: ¿alguna vez has sentido que Dios te mostró algo oculto que nadie más podía ver?
El próximo don es quizás el más debatido en el mundo cristiano, pero también uno de los más poderosos: el don de diversos géneros de lenguas. A otro, diversos géneros de lenguas. 1 Corintios 12:10. Este es, sin duda, uno de los dones más debatidos y malinterpretados dentro de la Iglesia. Algunos lo exaltan como la prueba definitiva del Espíritu Santo, mientras que otros lo descartan por completo. Pero la verdad es que las lenguas son un don poderoso que Dios sigue derramando sobre sus hijos hoy. ¿Qué son las lenguas? El don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar en idiomas desconocidos, sean lenguas humanas o angelicales, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ejemplo bíblico: Pentecostés, en Hechos 2:1-4, los discípulos estaban reunidos cuando de repente se les aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los que estaban allí oían a los discípulos hablar en sus propios idiomas y quedaron asombrados. Tipos de lenguas en la Biblia. Lenguas como señal. Se manifiestan cuando alguien habla en un idioma humano sin haberlo aprendido antes, como ocurrió en Pentecostés. Lenguas de edificación personal. Son un lenguaje espiritual que fortalece la comunión con Dios. 1 Corintios 14:4. Lenguas en la congregación. Se dan en un contexto público y requieren interpretación para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:27. ¿Quién puede hablar en lenguas? Este don no es exclusivo para unos pocos. Pablo dijo: quisiera que todos hablaseis en lenguas. 1 Corintios 14:5. Si deseas este don, pídeselo a Dios con fe. Las lenguas desbloquean el mundo espiritual. Hablar en lenguas fortalece el espíritu, nos conecta con Dios en una dimensión más profunda y nos ayuda a interceder con eficacia. Comenta abajo: ¿has experimentado el don de lenguas o has sentido el deseo de recibirlo? El próximo don es el complemento perfecto para este y evita que haya confusión dentro de la iglesia. El don de interpretación de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. El don de interpretación de lenguas es quizás uno de los más ignorados dentro de la iglesia, pero es esencial para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante este don? Cuando alguien habla en lenguas en un contexto público, nadie más entiende lo que está diciendo. Por eso, Dios da el don de interpretación de lenguas para que el mensaje pueda ser comprendido y edifique a la iglesia. Ejemplo bíblico: instrucción de Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo dijo en 1 Corintios 14:27-28: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto muestra que las lenguas en público necesitan interpretación para que el mensaje tenga sentido y todos sean edificados. ¿Cómo opera este don? A través de una revelación sobrenatural del Espíritu Santo que permite entender el mensaje en lenguas. Puede darse a la misma persona que habló en lenguas o a otro creyente presente. No es una traducción palabra por palabra, sino la interpretación del mensaje en su esencia. ¿Cómo saber si Dios te ha dado este don? Si alguna vez has sentido en tu corazón el significado de lo que alguien decía en lenguas, aunque no entendías el idioma, es posible que Dios te haya usado en este don. La interpretación de lenguas revela mensajes divinos. Cuando este don se manifiesta, la iglesia recibe palabras de dirección, exhortación y consuelo directamente de Dios. Comenta abajo: ¿has sido testigo de una interpretación de lenguas en la iglesia? ¿Te gustaría experimentar este don? Hemos recorrido los 9 dones espirituales, pero ahora viene algo igual de importante: el cierre de este poderoso estudio. Cierre y llamada a la acción.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No todos llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría de las personas se distraen, abandonan o simplemente no tienen hambre de conocer más de Dios. Pero tú sigues aquí. Y eso significa algo. Significa que Dios está hablando a tu vida y que el Espíritu Santo quiere despertar en ti estos dones espirituales. Has aprendido sobre los 9 dones del Espíritu, pero ahora tienes que hacer algo con este conocimiento. ¿Cuál de estos dones crees que Dios quiere activar en ti? ¿Sientes un llamado especial a orar para recibir alguno de ellos? Dios no quiere que solo conozcas los dones, sino que los vivas. No son solo para pastores, evangelistas o líderes. Son para cada creyente lleno del Espíritu Santo. Toma acción ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios: Señor, activa tus dones en mi vida. Esto es una señal de fe. 2. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Cada like es una semilla para esparcir la palabra de Dios. 3. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. No dejes que este mensaje se pierda en tu vida. Antes de irte, cierra los ojos por un momento. Quédate en silencio unos segundos y deja que el Espíritu Santo te hable. No apagues el video todavía. Permite que la música te envuelva y usa este momento para agradecer a Dios. La importancia de los dones espirituales para lograr claridad en la vida y dejarse guiar por Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sende Apocalipsis 2:7. Muchas veces, como cristianos, nos encontramos en un punto donde no sabemos qué hacer, qué camino tomar o cómo discernir la voluntad de Dios. Nos enfrentamos a decisiones difíciles, a momentos de confusión y a luchas espirituales que parecen no tener fin. Pero aquí está la verdad. Dios nunca quiso que camináramos en la oscuridad. Los dones del Espíritu Santo fueron dados para guiarnos, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. 1. Los dones traen dirección y revelación. Sin los dones del Espíritu, muchas veces nos basamos en nuestra propia lógica o emociones para tomar decisiones, lo que puede llevarnos a errores, desilusiones y caminos equivocados. Pero cuando operamos en los dones del Espíritu, nuestra visión cambia. De repente, podemos discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Ejemplo bíblico: el rey Salomón y la palabra de sabiduría. Cuando Salomón enfrentó el dilema de las 2 mujeres que afirmaban ser madres del mismo bebé, no tomó una decisión basada en lógica humana. En cambio, Dios le dio una sabiduría sobrenatural para actuar con justicia. 1 Reyes 3:16-28. De la misma manera, Dios quiere darte dirección en cada aspecto de tu vida. 2. Los dones abren nuestros ojos al mundo espiritual. Vivimos en un mundo donde hay fuerzas invisibles operando. Algunas son de Dios, otras no. Sin el don de discernimiento de espíritus, podemos ser engañados fácilmente. Podemos pensar que algo es de Dios cuando en realidad no lo es. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Cuando los dones del Espíritu operan en nosotros, nuestros ojos espirituales se abren. Ya no dependemos solo de lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino que podemos ver más allá, en el mundo espiritual. 3. Los dones fortalecen nuestra fe y nos dan seguridad. El miedo y la incertidumbre pueden paralizarnos.
Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de sus dones, recibimos una confianza inquebrantable. Ejemplo bíblico: Pedro caminando sobre el agua. Pedro pudo caminar sobre el agua porque recibió una palabra directa de Jesús. Cuando confió en esa palabra, desafió las leyes de la naturaleza, pero cuando dejó de enfocarse en Jesús y miró las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14, 28, 30. Los dones espirituales nos ayudan a mantener la mirada en Dios y no en las tormentas de la vida. 4. Dios quiere hablarte directamente a través de sus dones. Dios no es un ser distante ni silencioso. Él quiere hablarte, dirigirte y revelarte cosas profundas. Pero aquí está la clave: debemos estar dispuestos a escuchar. ¿Cómo puedes dejarte guiar por Dios a través de los dones espirituales? Busca una relación profunda con el Espíritu Santo. Pide que los dones sean activados en tu vida. Aprende a discernir su voz. No todas las revelaciones vienen de Dios. Por eso es importante conocer su palabra. Sé obediente a su dirección. Cuando Dios te muestre algo, actúa en fe. Comenta abajo: ¿alguna vez has sentido que Dios te habló de una manera sobrenatural? ¿Sientes que necesitas más claridad en tu vida? No te pierdas el próximo video, donde hablaremos sobre cómo activar los dones espirituales en tu vida y caminar en el poder del Espíritu Santo. Cómo activar los dones espirituales en tu vida y caminar en el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Según Timoteo 1:6, muchos cristianos anhelan vivir en el poder del Espíritu Santo, pero no saben cómo activar los dones espirituales en su vida. Quizás has leído sobre los 9 dones y piensas: eso es increíble, pero ¿cómo puedo experimentarlo yo? Los dones espirituales no son solo para pastores, evangelistas o líderes. Son para cada creyente lleno del Espíritu Santo. Si eres un hijo de Dios, tú también puedes recibirlos y usarlos para la gloria de Dios. 1. Creer que los dones son para ti, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Dios no hace acepción de personas. Los dones no son solo para unos, pocos. Son para todos los creyentes que los buscan con un corazón sincero. El primer paso para activarlos es creer que Dios quiere usarte. Si dudas, si piensas que no eres digno, si crees que los dones solo eran para los tiempos bíblicos, estarás bloqueando lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Ora con fe y dile al Señor: Dios, creo en tus dones y quiero que operen en mi vida. 2. Busca una relación profunda con el Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Espíritu Santo es el dador de los dones. Si no tienes comunión con Él, difícilmente los experimentarás. Pregúntate: ¿cuánto tiempo paso en oración buscando la presencia de Dios? ¿Le doy espacio al Espíritu Santo en mi vida diaria? ¿Estoy en santidad o hay cosas en mi vida que entristecen al Espíritu? Los dones se activan en una atmósfera de oración, adoración y entrega total a Dios. Dedica tiempo cada día a la oración, alabanza y lectura de la palabra. 3. Pide los dones en oración. Procurad, pues, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En Corintios 14:1. Dios quiere que busques los dones con un corazón sincero. Si deseas el don de profecía, sanidad, discernimiento o cualquier otro, pídeselo a Dios en oración. Pero hay un detalle clave: no pidas los dones para orgullo personal, sino para edificar el reino de Dios.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Dios te dará dones cuando vea que tu corazón está alineado con su propósito. Ora así: Señor, dame los dones de tu Espíritu para servirte mejor y glorificar tu nombre. 4. Actúa en fe y obedece al Espíritu Santo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Los dones espirituales se activan cuando los usas. Si sientes en tu corazón que Dios te está guiando a hacer algo, hazlo. Ejemplo, si sientes que Dios te dice que ores por alguien enfermo, hazlo, aunque dudes. Si sientes una palabra profética para alguien, exprésala con humildad. Si crees que Dios te está revelando algo en oración, confía en esa dirección. Los dones no son para los que se quedan esperando, sino para los que dan pasos en fe. 5. Rodéate de personas llenas del Espíritu Santo. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En Proverbios 27:17. Los dones crecen en un ambiente donde hay otros creyentes llenos del Espíritu Santo. Si estás en una iglesia que no cree en los dones, es posible que te sientas apagado espiritualmente. Busca estar rodeado de personas que creen en el poder de Dios y te animen a crecer espiritualmente. 6. Sé fiel en lo poco, y Dios te confiará más. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. Dios prueba a sus hijos antes de darles más. Si eres fiel con los dones pequeños, Dios te confiará más. Ejemplo, si Dios te usa para orar por alguien y recibes sanidad, sigue siendo obediente y Dios te usará aún más. Si tienes una revelación y la compartes con humildad, Dios te dará más discernimiento espiritual. Los dones se multiplican en las manos de los que los usan con fidelidad. Conclusión: Dios quiere usarte poderosamente. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios está despertando en ti el deseo de caminar en el poder del Espíritu Santo. Toma acción ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios: Señor, activa tus dones en mi vida y úsame para tu gloria. 2. Dale me gusta a este video para que el mensaje llegue a más personas. 3. Comparte este video con alguien que necesite experimentar el poder de Dios en su vida. 4. Suscríbete y sigue aprendiendo sobre cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, quédate unos minutos en oración, deja que la música fluya y pídele a Dios que derrame sus dones sobre ti. En el próximo video, hablaremos sobre cómo vencer las barreras espirituales que impiden que los dones se activen en tu vida. Las barreras espirituales que impiden que los dones se activen en tu vida. No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Muchos cristianos desean recibir los dones espirituales, pero sienten que algo los bloquea. Oran, buscan, piden, pero parece que no logran experimentar el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué sucede esto? Porque hay barreras espirituales que impiden que el Espíritu Santo se manifieste con libertad. Si sientes que los dones no están operando en tu vida, es posible que haya algo que esté apagando el fuego del Espíritu. Hoy vamos a hablar de las principales barreras espirituales y cómo romperlas para activar los dones de Dios en tu vida. 1. Falta de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El Espíritu Santo opera en un ambiente de fe. Si dudas de que los dones sean para ti, si piensas que son solo para los grandes ministros, estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo vencer esta barrera? Cree en la palabra de Dios y no en tus sentimientos. Declara con tu boca que Dios quiere usarte.
Rodéate de personas de fe que creen en los dones espirituales. La fe es la llave que abre la puerta del mundo espiritual. 2. Vida de pecado oculta. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 18. El pecado no hace que Dios deje de amarte, pero sí puede interrumpir la comunión con Él. Si hay pecado en tu vida, especialmente si lo escondes y no lo confiesas, estarás apagando el fluir del Espíritu Santo. Ejemplo: si alguien tiene un rencor no resuelto, puede que el Espíritu no fluya con libertad en su vida. Si alguien vive en doble vida, pero quiere los dones, su corazón no está alineado con Dios. ¿Cómo vencer esta barrera? Pide perdón a Dios y confiesa tus pecados. Arrepiéntete de corazón y deja atrás cualquier cosa que apague el fuego del Espíritu. Busca vivir en santidad y obediencia. Los dones espirituales fluyen en una vida rendida a Dios. 3. Miedo al rechazo o al qué dirán, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Muchos cristianos sienten el impulso del Espíritu Santo, pero no se atreven a actuar. Tienen miedo de lo que otros puedan pensar, de equivocarse o de ser rechazados. Ese miedo es una estrategia del enemigo para mantenerte en silencio y sin fruto. Ejemplo: Dios puede haberte dado una palabra profética para alguien, pero te callaste por miedo. Sentiste que debías orar por un enfermo, pero dudaste de que fuera a sanar. ¿Cómo vencer esta barrera? Recuerda que los dones son para glorificar a Dios, no para impresionar a los hombres. Obedece sin miedo. Aunque te equivoques, Dios ve tu disposición. Ora para que Dios fortalezca tu valentía espiritual. El temor paraliza, pero el Espíritu Santo te llena de poder. 4. Falta de relación con el Espíritu Santo. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Si no pasas tiempo con Él en oración, adoración y lectura de la palabra, los dones no fluirán en tu vida. Ejemplo: hay cristianos que quieren el poder de Dios, pero no quieren tener comunión con Él. Quieren operar en lo sobrenatural, pero no buscan la presencia de Dios en lo secreto. ¿Cómo vencer esta barrera? Dedica tiempo diario a la oración y a la adoración. Lee la palabra y medita en ella. Habla con el Espíritu Santo como tu mejor amigo. Cuanto más te acerques a Dios, más los dones comenzarán a activarse en tu vida. 5. Falta de acción y obediencia. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Dios puede haberte dado dones, pero si no los usas, nunca los verás en acción. Ejemplo: alguien puede tener el don de sanidad, pero si nunca ora por enfermos, nunca lo verá en acción. Alguien puede tener el don de profecía, pero si nunca se atreve a hablar, no experimentará su fluir. ¿Cómo vencer esta barrera? Empieza a actuar en fe. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo, hazlo. No esperes sentirte listo para operar en los dones. Dios recompensa la obediencia. El Espíritu Santo se mueve cuando das pasos en fe. Conclusión: es hora de romper estas barreras. Si sientes que los dones del Espíritu no están fluyendo en tu vida, examina cuál de estas barreras podría estar impidiéndolo. Toma acción ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios: Señor, rompo toda barrera y recibo tus dones en mi vida. 2. Dale me gusta a este video para que este mensaje alcance a más personas. 3. Comparte este video con alguien que necesita entender cómo activar los dones del Espíritu. 4. Suscríbete y sigue profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios.
Ahora quédate unos minutos en oración. Pídele al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre ti y rompa toda barrera espiritual. En el próximo video hablaremos sobre cómo mantener encendido el fuego del Espíritu y no perder los dones que Dios ha depositado en ti. Oración para activar los dones espirituales y el don de lenguas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón humilde y hambriento de tu presencia. Señor, hoy me presento ante ti con un deseo profundo. Quiero recibir y activar los dones del Espíritu Santo en mi vida. Tu palabra dice que el Espíritu reparte los dones a cada uno según su voluntad, y yo creo que tú deseas llenarme, transformarme y usarme para tu gloria. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Llena mi vida con tu poder y despierta en mí los dones que has reservado para este tiempo. Abre mi entendimiento para que pueda discernir tu voz y tu dirección. Señor, te pido especialmente por el don de lenguas. Tu palabra dice en Hechos 2:4 que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Hoy, Señor, quiero experimentar esa plenitud en mi vida. Espíritu Santo, toma el control de mi lengua. Abre mi boca para hablar en ese lenguaje celestial que me conecta directamente con el Padre. Rompe toda barrera mental o espiritual que me impida recibir este don. Señor, así como lo hiciste en Pentecostés, así como llenaste a los primeros creyentes con tu poder, lléname ahora mismo. Lléname con tu Espíritu. Despierta en mí una pasión ardiente por tu presencia, que mis labios sean instrumentos para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, confío en tu palabra y recibo este don con fe. Si hay dudas en mi corazón, elimínalas. Si hay temores, disípalos. Si hay obstáculos, destrúyelos en el nombre de Jesús. Hoy declaro con mi boca y creo con mi corazón que tú me has escuchado y que me estás llenando con tu Espíritu. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Gracias porque tus dones son irrevocables y están disponibles para cada uno de tus hijos. Gracias porque en este momento algo nuevo está naciendo en mi espíritu. Te alabo y te bendigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: Señor, recibo tu espíritu y tus dones en mi vida. Tómate unos minutos en adoración y permítele al Espíritu Santo hablar a tu corazón. Si al orar sentiste algo especial, paz, fuego, gozo, o incluso un nuevo lenguaje brotando de tu boca, dale gracias a Dios y sigue buscando más de su presencia. Dios está haciendo algo grande en tu vida. Llamamiento a aceptar a Jesús como único y eterno Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hoy quiero dirigirme a ti, que tal vez nunca has tomado la decisión más importante de tu vida: aceptar a Jesús como tu único y eterno Salvador. Tal vez has escuchado hablar de Dios, tal vez incluso crees en Él, pero aún no le has entregado tu corazón completamente. Déjame decirte esto: no es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que estés escuchando este mensaje. Dios te está llamando hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús está tocando la puerta de tu corazón en este momento. Él te ama con un amor eterno.
un amor que no se basa en lo que hiciste en el pasado, en tus errores o en tu condición actual. Él te ama tal como eres. Pero hay algo que debes saber. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado nos aleja de Dios, pero Él nos dio una salida, Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Jesús pagó el precio por ti. Cuando Él murió en la cruz, Él tomó sobre sí mismo tu pecado, tu dolor, tu vergüenza, tu condena. Y al tercer día resucitó para darte una nueva vida, una vida llena de paz, propósito y comunión con Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay otro camino, no hay otra manera de ser salvo. Solo en Jesús encontramos perdón, salvación y vida eterna. Hoy es el día de tu salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Si sientes en tu corazón que necesitas a Jesús, no lo dejes para después. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que puedes comenzar una nueva vida en Cristo. Haz esta oración conmigo en voz alta. Oración para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que sin ti estoy perdido. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y eterno Salvador. Perdóname, límpiame y hazme una nueva persona. Today on the show, we're diving into the world of Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en tu camino. Desde hoy te entrego mi vida, mi corazón y todo lo que soy. En el nombre de Jesús, amén. Felicidades. Si hiciste esta oración con fe, hoy has nacido de nuevo. Escribe en los comentarios: hoy acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Este es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Ahora quiero animarte a hacer 3 cosas. Lee la Biblia cada día. Comienza por el Evangelio de Juan. Ora y habla con Dios como tu Padre. Él te escucha. Busca una iglesia cristiana donde puedas crecer en tu fe y recibir apoyo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Los Corintios 5:17. Bienvenido a la familia de Dios. Jesús ha cambiado tu historia. En el próximo video hablaremos sobre cómo crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Cierre y despedida del video. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Tú, Hebreos 6:10. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la paciencia y el compromiso de escuchar un mensaje completo sobre el poder del Espíritu Santo y la salvación en Cristo. Tú eres diferente. Dios está haciendo algo en tu vida en este momento. Este no es solo un video, es un llamado divino para que te acerques más a Él, para que crezcas en fe y para que experimentes el poder del Espíritu Santo en una nueva dimensión. Antes de irte, quiero invitarte a hacer algo importante. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir lleno de tu Espíritu. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Comparte este mensaje con alguien que necesite conocer a Jesús. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir aprendiendo juntos sobre la palabra de Dios. Dios tiene más para ti. Este es solo el comienzo. Ahora quédate unos momentos en oración. Deja que la música fluya y permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos sobre cómo vivir cada día en la presencia de Dios y mantener el fuego del Espíritu encendido en tu vida. Que Dios te bendiga y recuerda, en Cristo hay vida, poder y propósito. Amen. Indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world.